Buenos días y bienvenidos a este espacio organizado y creado desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en este 10 de octubre, en este Día de la Salud Mental, o como dice y recuerda este año la OMS, un día en el que no tenemos que olvidar que no hay salud sin la salud mental. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a intentar contar los problemas que tenemos y que tenemos que abordar, evidentemente, de salud mental, pero también las soluciones que se ponen sobre la mesa desde la Junta de Castilla y León. Hablaremos con personas usuarias, con personas que han sufrido o que sufren actualmente algún tipo de episodio de salud mental, y con los profesionales que abordan desde diferentes ámbitos y desde diferentes terapias y desde diferentes equipos todos esos problemas de la población actual. Y la intención, por supuesto, es dejar atrás el tabú, el estigma de la salud mental y que ojalá vivamos todos pronto en una sociedad mejor. Hablamos de trastornos mentales que actualmente representan la mayor carga de enfermedad para las sociedades avanzadas, pero también hablaremos, como decíamos, de esas medidas que no solo tenemos que recordar, tienen que ser sanitarias, sino también culturales, sociales, educativas, económicas, laborales y de seguridad. Podríamos abrumar con un montón de datos, pero evidentemente los datos de salud mental no han cambiado de un año para otro, no cambian de un día para otro. Se mantienen esos niveles, ¿no? Y esos datos que evidentemente preocupan a los profesionales, sobre todo, por ejemplo, de la población sobreenvejecida que tenemos aquí en Castilla y León, esas personas mayores que evidentemente, si además viven en un entorno rural, pues sufren de esa soledad no deseada y evidentemente forman parte de esa población vulnerable que puede sufrir algún tipo de episodio de enfermedad mental. También hablaremos, evidentemente, de la salud mental que sufren a veces en esa etapa infantil y juvenil, una etapa evidentemente muy delicada porque evidentemente los niños a veces les cuesta contar sus problemas o dar con ese adulto que pueda transmitir a un profesional qué le pasa a ese niño o a esa niña. La dispersión geográfica o la población vulnerable, por ejemplo, con gente que ha sufrido algún tipo de adicción, personas sin hogar, en prisión o mujeres maltratadas, también evidentemente forman parte, están en la cabeza de todos esos profesionales que intentan, con un trabajo coordinado, dar con esas soluciones para reducir esos problemas de cada persona, evidentemente, y de cada caso, con una gran capacitación, con una gran mejora y con una gran formación, y también humanizando esa atención por parte de los profesionales. Y para arrancar este espacio, pues qué mejor que contar con el mensaje del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una persona evidentemente especialmente sensible con los problemas de salud mental. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, quiero reiterar mi compromiso con las personas y familias de Castilla y León afectadas. Como dice el lema de la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental. De hecho, la salud mental de los castellanos y leoneses es una prioridad para mi gobierno. Por ello, desde nuestros servicios públicos, sanidad, educación y también los servicios sociales, trabajamos de forma conjunta para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y también de su entorno. Un compromiso institucional que en las próximas semanas se verá materializado con la presentación de la Estrategia de Asistencia en Salud Mental para Castilla y León 2024-2030. En ella se recogen todas las medidas asistenciales y de humanización, nuestros recursos sanitarios, los programas específicos de atención para reforzar también nuestra cartera de servicios de salud mental en los próximos años. Todas estas medidas tienen como objetivo cuidar y atender a las personas más vulnerables a lo largo de su ciclo vital, garantizando una atención de proximidad y especialmente en el medio rural. Quiero acabar mi intervención haciendo un reconocimiento a los profesionales que prestan estos cuidados y a las personas que padecéis algún tipo de enfermedad mental. En este día, hoy más que nunca, os recuerdo que estamos y estaremos siempre a vuestro lado. Muy acertada y muy necesaria en este día, ¿no? La intervención del presidente de la Junta de Castilla y León. Seguro que igual de acertadas van a ser las intervenciones de Amaya Izquierdo, a quien tenemos en estos momentos aquí en este espacio de la Consejería de Sanidad, psicóloga clínica e infanto-juvenil de Valladolid. Amaya, bienvenida y te agradecemos por supuesto esta presencia. Tenemos que tener muy
tenemos que estar muy pendientes precisamente de esa etapa, de la etapa infanto-juvenil, y diferenciar también de lo que es un posible caso de enfermedad de un malestar emocional de los niños. Bueno, muchas gracias por la invitación y compartir, ¿no?, celebrar el Día de la Salud Mental. Pues efectivamente tenemos que poner el foco, ¿no? Yo creo que las cifras son contundentes. Se calcula que 11,2 millones de niños, de personas menores de 19 años tienen algún tipo de patología de salud mental, ¿no? Sería como un 13% de la población. Si planteamos la franja que va de entre 15 y 19, pues tendríamos cuadros compatibles con ansiedad un 8% o depresión pues un 4%. Si pensamos en depresión, es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico en la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues esto ya nos dice mucho. Pero eso sin pensar en perinatalidad, desde neurodesarrollo, en todo, a lo largo de todo el ciclo, todo lo que pueda ir habiendo alteraciones, ¿no?, en el normofuncionamiento y que pueda derivar en patología mental. Además, en esto hay bastante avance científico, que se calcula que más de la mitad de las patologías en adultos se gestan o tienen sus inicios en la infancia y particularmente en la adolescencia. Con lo cual, yo creo que efectivamente tenemos que ponerlo sobre la mesa y poner un foco como parece que se está haciendo, ¿no? Decías, ¿no?, diferenciar con respecto al malestar. Bueno, pues dicho esto, parece que después de la pandemia por COVID se empieza a hablar mucho de la salud mental en infancia y en adolescencia. Y surge, ¿no?, este malestar que a lo mejor estaba como muy acallado, ¿no?, como más tabú entre los niños, niñas y adolescentes. Informes recientes, como es el de Save the Children en el 21 o el de Rayadas de la Fundación Manantial o el barómetro de la salud mental de la juventud, hablan de esto, ¿no?, que efectivamente hay un malestar percibido aumentado, ¿no?, en muchos casos, o que por lo menos lo informan y lo reportan más. ¿Por qué? Pues parece que hay una psicopatologización del lenguaje, ¿no? Se habla mucho ya a veces de no estoy triste, sino que estoy deprimido, ya no me pongo nervioso, sino que tengo una crisis de pánico o directamente tengo un trastorno de conducta alimentaria. Las redes sociales no ayudan. Tenemos contenidos que se han incrementado y hay personas, chavales, que están mirando horas y horas sobre lo mismo y esto pues hace que al final se produzca una sobredimensión en muchos casos. O vivimos en una sociedad que, por un lado, hiperprotege, pero también hay una presión por los estudios, por el rendimiento deportivo, por la figura, por la imagen corporal. Bueno, hay muchos factores que en un momento tan crítico como es la adolescencia, que es una crisis evolutiva, que entonces de ahí tenemos que partir, ¿no?, que realmente vamos a tener un malestar que forma parte evolutivo, esa confusión. Yo creo que todos nos podemos acordar, ¿no?, cuando éramos adolescentes, y encontrar estos asideros psicopatológicos tan sobre la mesa en muchos momentos, según de dónde vengan, pues a veces va a ser algo en lo que se van a aferrar. Por eso es importante, ¿no?, que haya una red comunitaria, ¿no?, y una red de padres, de amigos, a nivel normativo, ¿no? No quiero decir no en especializada, que puedan contener, que puedan sostener toda esta parte. Entonces, malestar, sí. Validar ese malestar que existe, sí. Promover un bienestar en la salud mental, claro. Y la parte de psicopatología sería la que podríamos ver nosotros ya más desde sanidad especializada. Yo creo que en eso los propios profesionales tenemos que ser muy cuidadosos, de no hacer una iatrogenia, ¿no?, o precisamente el primum non nocere, ¿no?, que no seamos nosotros. Pero sí que es
yo creo que es nuestra labor favorecer un contexto de salud. Yo soy una firme defensora del modelo salutógeno, hablamos de salud mental, no nos podemos centrar solo en la patología. Entonces, precisamente, yo creo que nosotros tenemos que promover eso, ¿no? Que haya espacios de escucha, que haya espacios comunitarios donde se pueda apoyar a todas las familias, ¿no? Porque al final, bueno, el que va con un normodesarrollo y el que de alguna manera pues eso, tiene seguridad, protección, apego seguro, pues va a ir bien, ¿no? Al final yo le digo a los chavales, esto tenemos que ir haciendo una caja de herramientas. Amaya, con este diagnóstico, evidentemente, tenéis que abordar una gran capacitación de los profesionales, ¿no? Pero si quieres, antes vemos un vídeo. Hemos estado con un joven al que llamamos Edu para preservar su identidad, que él precisamente lo que nos valora es la atención que ha recibido. Qué importante, por lo menos lo que yo considero, qué importante es que precisamente cuando hablemos de salud mental, en general, mañana, cualquier otro día, seáis, ¿no?, las personas usuarias o las familias, los familiares, los que digáis, oye, pues para hablar de salud mental es importante que nos llaméis, ¿no?, que contéis con nuestra voz, ¿no? Sí, yo creo que podemos dar nuestro testimonio y ayudar a otras personas que quizá estén pasando por lo mismo o igual ni siquiera saben que están pasando una enfermedad mental y necesitan ayuda. Pues darles ese coraje para decir, oye, necesito ayuda, acercarse a un profesional de la salud y decirlo. Edu, tú a lo largo de toda la atención recibida, supongo habrás tenido altos y bajos, pero en general, ¿cómo te has sentido de acompañado, digamos, por todos los profesionales que te han echado? Aquí en la UFAC la verdad es que han hecho un acompañamiento integral buenísimo, desde el principio hasta el final, y solo cuando ellos han considerado que ya te vales por ti mismo, que has alcanzado unas metas, ya es cuando te sueltan un poco la mano y te dejan ir por tu cuenta. Los profesionales nos dicen que lo que más intentan es escucharos. ¿Tú también crees que cuando una persona se acerca a pedir ayuda, el ser escuchado es las cosas más valiosas, con lo que más te quedas o lo que más te ayuda, digamos? Sí, quizás sea muy importante sentirse comprendido, porque es algo que no solemos sentirnos comprendidos y ayuda mucho y no sé cómo decir. Fuera, ¿no?, te sientes muy comprendido, pero llegas y te sientes, ¿no?, acompañado, escuchado. Claro. Y cuando estás en un entorno en el que se normaliza todo esto, te sientes mucho mejor a nivel anímico. ¿Cómo han ido esas emociones? ¿Una especie de esto es como montaña rusa? Sí, es como una montaña rusa, como la bolsa, hay sub y bajas, a veces avanzas 5 pasos, das atrás 3, pero lo importante es avanzar más de lo que retrocedes. Entonces, si la tendencia es al alza, pues genial. En mi caso, por suerte, ha sido así. Imagino que en este estado en el que te encuentras ahora, ¿no?, de oye, para adelante, supongo que tendrás muchas palabras de agradecimiento, ¿no?, a todas esas personas que te han acompañado, a esos profesionales. Sí, a todos los profesionales de la salud, sobre todo yo que he estado aquí en el CIC, en OFAC, pues a todos ellos, a mi familia que me ha apoyado, por suerte, me ha permitido también tomarme ese periodo de cuidarme a mí mismo, de mejorar, y también a las amistades que cuando les he contado mis problemas me han escuchado y me han apoyado. A los profesionales ya te has dirigido, ¿no?, en palabras de agradecimiento, pero si mañana, si pasado, si la semana que viene te escucha alguien de tu edad, de aquí, y cree que siente lo mismo, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías a ese chaval o a esa chavala que dices, yo creo que Edu, ¿no?, ha pasado un poco por lo que yo, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo que él? ¿Me acerco? Sí, yo intentaría, sobre todo, prevenir y coger cuanto antes la enfermedad o los síntomas, intentar atajarlos cuanto antes, porque es de la manera que garantizas que vas a salir adelante con más posibilidades. ¿Y a tus amigos o a tu familia? También supongo palabras de agradecimiento. Sí, por supuesto, sí, me han apoyado y seguido mi proceso y han sido de gran ayuda y apoyo, me han comprendido y tengo que agradecerles un montón toda su ayuda. Y ahora ya, para adelante, ¿no? Decíamos. Sí, como los de Alicante. Cuanto antes, recomendaba Edu, ¿no?
Sí, qué satisfacción, ¿no? Ver que, bueno, pues que después de una crisis parece que se ha sentido acompañado por todos los profesionales y bueno, pues ha podido intervenir de tal manera que vuelva a ser funcional, ¿no? Y vuelva a tener su vida, ¿no? Y vuelva a retomar, que al final ese es nuestro trabajo, el acompañar para que la persona se vuelva, bueno, pues no tenga estas limitaciones, ¿no? Y no tenga estas interferencias que le permitan, pues fijaros en un adulto joven, ¿no? De 25 años que decía, pues toda su vida por venir, ¿no? Y entonces una falla a estas edades, pues cuanto antes. Parece que crear unas buenas bases es fundamental, ¿no? Porque al final son los adultos del futuro, ¿no? Entonces yo creo que invertir en infancia y en adolescencia es muy importante por eso, ¿no? Crear unas buenas bases y estructuras psíquicas que puedan, pues, lidiar con los vaivenes de la vida, que van a ser, vamos, que es algo con lo que vamos a tener que ir afrontando y con lo que tenemos que contar, ¿no? No podemos... Ha sido muy bonito, ¿no? Y muy constructivo, ¿no? Sobre todo muy optimista ese mensaje de Edu. Te decía antes, la capacitación de los profesionales. Evidentemente, al ser una franja de edad, de población, ¿no? tan sensible, la capacitación no debe ser nada fácil tampoco. Bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí en Castilla y León, ¿no? Tenemos 5 perfiles profesionales que están con un profundo conocimiento en la infancia y en la adolescencia. El sistema funciona, sabemos que lo que tenemos va bien y hay que seguir bueno, pues, reforzando con recursos humanos, con formación profesional. Decíamos, ¿no? Pues tenemos psiquiatra de la infancia y de la adolescencia, psicólogo clínico, enfermería de la infancia y de la adolescencia, trabajo social, terapeutas ocupacionales. Es decir, tenemos perfiles para tener una visión muy integral, porque un niño está en desarrollo y es muy dependiente del contexto y es muy importante precisamente eso, ¿no? Tener una mirada comprensiva para él y con las familias para poder apoyar en ese sentido. Entonces, bueno, esperemos que dentro de poco venga la especialidad de psicología clínica de infancia y la adolescencia, si parece que se avala y que podamos seguir construyendo con más recursos y con espacios multidisciplinares y equipos multidisciplinares. Pues Amaya Izquierdo, psicóloga clínica infanto-juvenil, te agradecemos tu presencia aquí en este espacio de la Consejería de Sanidad y te agradecemos sobre todo tus palabras y tu mensaje de que podemos seguir luchando, ¿no? Y sobre todo cuidando a los más pequeños de la casa. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación. ¿Os parece ahora? Seguimos en este espacio. Si os parece, seguimos en este espacio y ahora os vamos a contar cómo también hemos visitado Fundanet, una fundación en Salamanca, en la que nos han contado precisamente también cómo en diferentes salas y con diferentes profesionales se abordan los problemas de salud mental de los más pequeños. Pues estamos ya dentro de las instalaciones de esta fundación, donde hay hasta 10 salas donde se realizan todo tipo de terapias. La presidenta de la fundación, Pilar, nos espera dentro de esta sala, la de logopedia. Venid. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer verte. Oye, Pilar, muchas gracias por venir. Múltiples salas con múltiples terapias. Cuéntame un poco de... Bueno, pues esta es una fundación pionera también, porque tenemos un equipo multidisciplinar muy amplio, donde encajamos distintos profesionales, desde psiquiatría, psiquiatra, un equipo gabinete de psicólogos, de terapeuta ocupacional, de atención temprana, de musicoterapia, también tenemos de logopedia, de robótica. Bueno, creo que no me olvido de ninguno de los profesionales y aquí estamos. Lo que buscamos es la prevención. La prevención es la clave del éxito para muchos tipos de trastornos que aparecen desde los primeros años de vida, ¿no? Y se trabaja de forma muy individualizada. Cuando es necesario o se ve muy preceptivo, pues se pueden hacer mini grupos. Un chico, cuanto antes llegue aquí, el camino va a ser más llano. Va a ser más llano y el pronóstico es más favorable. ¿Por qué? Porque los trastornos se van cronificando. A medida que va pasando el tiempo y no encontramos o no buscamos una solución, es como una pelota de nieve. Una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque los problemas crecen, no desaparecen. Pues es verdad, nos estamos diversificando cada vez más porque vemos que hay una gran necesidad de prestar estos servicios y de atender el bienestar emocional y la salud mental. No es que haya una ola de dificultades, sino que cada vez tenemos mejores herramientas para detectar lo antes posible el trastorno y si antes lo tratamos,
pues evidentemente el pronóstico será muchísimo más favorable y evitemos que ese niño fracase escolarmente, por ejemplo. Pilar, la sociedad, las familias cada vez tienen un poquito, ¿no? Cada vez tienen más herramientas a su alcance para poder detectar o ayudar cuando surgen esos problemas dentro de las familias, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Gracias a acción como entidades como la vuestra. Eso es lo que queremos, esos son nuestros objetivos, también nuestros fines fundacionales, por supuesto, y en eso trabajamos extramuros. También es cierto que aquí también hacemos talleres para familias, para padres, para madres, se les da pautas, se les da aquellos conocimientos que a lo mejor les falta, porque hoy lógicamente no todos hemos estudiado psicología o somos médicos especializados en psiquiatría, entonces pues bueno, se les ayuda, se les da apoyo y se anda con ellos. Vuestra actividad es frenética, así que no robamos más tiempo. Os agradecemos estos minutos en los que nos habéis contado todo lo que intentáis hacer aquí en esta fundación y evidentemente que sigáis, ¿no? Ayudando a tantísimas personas, a tantísimas familias que lo necesitan. Pues evidentemente muchísimas gracias a vosotros, a todo aquello que nos estáis apoyando y ayudando, porque sois también como un observatorio de amplificación de todo lo que estamos haciendo en esta fundación. Gran labor la de Fundanet y gran labor, evidentemente, también la de Plena Inclusión. Tenemos aquí a Carla Redondo, psicóloga de Plena Inclusión. Carla, te agradecemos, por supuesto, tu presencia y bienvenida a este espacio de salud mental aquí en la Consejería de Sanidad. Carla, nos gustaría que nos explicaras, que nos contaras, vosotros abordáis la discapacidad intelectual, ¿sí? ¿De qué población estamos hablando? Y precisamente cómo abordáis esta discapacidad intelectual. Bien, bueno, primero gracias. Gracias por hacer partícipe a Plena Inclusión y por contar siempre en todos los nuevos proyectos las estrategias con las personas con discapacidad intelectual, porque son una población más vulnerable. Gracias a un estudio que llevamos a cabo hace unos poquitos años, nos dimos cuenta que en Castilla y León el 35% de las personas con discapacidad intelectual tienen alguna alteración de la salud mental. Concretamente, un 35% o algo más de un 35% tiene enfermedad mental diagnosticada. A mayores, un 56% de esa población, que estamos hablando ya de cifras nada desdeñables, tienen alteraciones graves de la salud mental y de comportamiento. Pero es que un 93% de esta población consume psicofármacos como tratamiento psiquiátrico. Por tanto, estamos hablando de una cifra de interés para todos los agentes del entorno, del ámbito sanitario y del ámbito social. Y como te decía, ¿cómo se les presta apoyo? ¿Qué es lo más relevante? ¿Dónde ponéis digamos, el énfasis en ese apoyo que queréis prestar mejor? Bueno, nosotros desde Plena Inclusión Castilla y León intentamos siempre acompañar a la persona desde todos los focos, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con lo que llamamos la atención centrada en la persona, que al final parte del marco general de la humanización, ¿no? La humanización al paciente, la humanización a la persona. Y en ese marco, la atención centrada a la persona. ¿Qué necesidades tienen estas personas? Bueno, pues muchas. Pero nosotros planteamos que el mayor reto o el punto fuerte donde tenemos que poner el foco es en una buena, real y efectiva coordinación sociosanitaria. Es decir, todos los agentes tenemos que estar implicados, porque si es importante la salud mental para toda la población, pues para un colectivo más vulnerable, pues igual o incluso más. Carla, lleváis evidentemente mucho tiempo trabajando. En los últimos años, digamos, si echamos la mirada atrás, ¿crees que cada vez hay mejor visibilización, mejor coordinación y mejor capacitación de los profesionales? Sí, por supuesto. ¿Podemos ver el vaso medio lleno? Sí, y casi lleno, ¿no? Hay que seguir trabajando, pero creo que de los años que yo llevo trabajando y dedicándome a la discapacidad intelectual, creo que todos los agentes estamos más de la mano, tenemos más reuniones, más equipos de trabajo, más proyectos conjuntos. Insisto, se viene trabajando en Castilla y León con el concepto humanización desde hace tiempo y bueno, para nosotros es muy grato que contemos los unos con los otros, ¿no? O sea, quiero decir que la coordinación sociosanitaria siempre ha estado en el papel, pero cada día es más real, más eficiente y más efectiva. Entonces, claro que está el vaso bastante más lleno que hace años, por supuesto. Un trabajo y una atención que evidentemente se realiza desde vuestro ámbito en todos los días del año y no solo, ¿no? En días especiales como hoy, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sí que hoy es un día para incluso hacernos ver, decirle a la población que todos estamos de la mano en pro de las personas con discapacidad intelectual y alteraciones de la salud mental. Lo que sí que es importante y relevante que, viendo a vista futura, pongamos el foco en las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Esas personas que tienen alteraciones de la salud mental muy graves, aquellas personas con discapacidad intelectual que son casos de alta complejidad, que llamamos. Ese es nuestro objetivo futuro y es donde deberíamos entre todos poner el foco, prestando mejores apoyos. Hablabas antes de la formación especializada. Es muy importante que tengamos ya no solo servicios, sino profesionales especializados o muy bien formados en discapacidad intelectual para prestar apoyos de calidad. Es decir, esto es cosa de todos. Carla Redondo, te agradecemos evidentemente tus palabras y tu presencia aquí en Valladolid. Y ahora os vamos a enseñar que también nos hemos desplazado a Segovia y a Zamora. Hemos hablado con una terapeuta ocupacional, básico también ese foco que hay que poner en el tema en el ámbito laboral, y con una jefa de enfermería en el área de psiquiatría y salud mental de Zamora, que también nos va a explicar lo que es el servicio comunitario que se presta en esos domicilios donde vive, evidentemente, esa gente que necesita ese acompañamiento. Yo creo que cada vez tenemos más claro que 1 de cada 4 vamos a pasar por una enfermedad mental a lo largo de nuestras vidas, con lo cual, pues bueno, nos vamos poniendo en sus zapatos, vamos pensando que no es tan difícil, sobre todo después de la pandemia. Hemos visto lo que era estar encerrados y también nos ha puesto en contexto de lo que hasta hace muy poco han vivido las personas con enfermedad mental. Y eso que han vivido, vivimos nosotros un poquito en la pandemia y desde luego sabemos y tenemos claro que eso por ahí no queremos pasar. Entonces sí creo que estamos un poquito mejor. Lo que estamos trabajando es con las vivencias de las personas y con el malestar de las personas, ¿no? Entonces eso no se puede medir fácilmente. Y luego las intervenciones son largas y a lo largo de nuestra vida todas las personas tenemos etapas, tenemos ciclos y tenemos malestar. Y entonces quien tiene más dificultad para gestionar ese malestar o tiene menos herramientas o tiene una vida más complicada, pues claro, necesita más apoyo durante más tiempo. Sobre todo nos ponemos en sus dificultades y desde sus dificultades somos capaces de ayudarles a potenciar toda la autonomía que conservan, potenciarla y olvidar un poco su discapacidad y centrarnos un poco en las capacidades que aún tiene, proyectarlas y hacer de eso un proyecto de vida ilusionante y real. Como terapeuta ocupacional lo que hacemos es trabajar en el desempeño en la funcionalidad, ¿no? En el desempeño de todas las actividades de la vida diaria. Dentro de todas las ocupaciones que tenemos las personas está el tema del empleo, ¿no? Y este año va ligado el lema del Día de la Salud Mental con el empleo y lo importante que es el empleo. Una persona que tiene un empleo está empoderada, tiene capacidad adquisitiva, tiene, bueno, cobrará más o menos, pero ya te da esa libertad. También uno se siente útil, tiene un rol activo en la sociedad, tiene un propósito para levantarse todos los días. Eso para los terapeutas ocupacionales trabajamos mucho la motivación, las rutinas, el equilibrio ocupacional, ¿no? Se puede vivir con enfermedad mental, con los apoyos suficientes y eso es lo que hay que trasladar a la población. Estas personas con enfermedad mental están entre nosotros. Si no sabemos que tienen un diagnóstico, no tendremos por qué saberlo si tienen los apoyos suficientes. Si yo trabajo con cualquier persona con un diagnóstico de enfermedad mental, voy a comprobar que no hay ningún riesgo, ningún peligro y yo siempre digo que las personas que han sufrido somos más o son más empáticas, ¿no? No solo ayudamos a la persona con discapacidad mental, ayudamos a su entorno, porque esto no es una enfermedad de una persona, es una enfermedad de la familia y del entorno. Es fundamental para la persona el poder tener la oportunidad de participar con apoyo si lo necesito, pero participar en un empleo y sentirme una persona útil para la sociedad. Y al final para la sociedad eso es mejor, porque tener personas sanas, tener empresas sanas, organismos sanos, hace que la sociedad sea sana. Para estar con personas que tienen discapacidad por enfermedad mental solo hacen falta 2 cosas.
respeto y tolerancia, que nadie juzgue lo que no es un delito, es solo una enfermedad. Respeto y tolerancia, no hace falta más. Yo creo que siempre estamos mejor, yo quiero tener una vista positiva, ¿no? Pero queda mucho. Pues seguimos hablando de salud mental, tenemos que hacerlo, evidentemente, y lo hacemos precisamente aquí en la Consejería de Sanidad, en un espacio que además en el que nos sentimos muy acompañados por muchísimo público que ha venido a escuchar a todos los profesionales que están contando todo el trabajo que se hace desde la Junta de Castilla y León, acompañar, un verbo muy importante, y ahora lo hacemos de la mano de un profesional de la psiquiatría de Zamora de larga trayectoria, Manuel Franco. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos aquí este ratito. Y Manuel, hablamos al principio de personas mayores y medio rural, una combinación bastante sensible, ¿no? Bastante complicada a la hora de hablar de problemas de salud mental, ¿verdad? Bueno, bastante frecuente en Castilla y León. O sea, la realidad es que tenemos una ruralidad importante en cuanto a que hay un colectivo importante en general en Castilla y León. Los pueblos son los que nos mantienen también. Y efectivamente los pueblos están mayoritariamente envejecidos, eso es una realidad. Y eso conduce a envejecimiento más distancia, a dificultades de accesibilidad. ¿Les cuesta acercarse a las personas mayores a pedir ayuda? Bueno, no es, les cuesta moverse, lógicamente. Es decir, el envejecimiento, no por ser mayor, el envejecimiento lleva asociado en muchos casos, y afortunadamente los que van envejeciendo pues tienen esas limitaciones, que son limitaciones de movilidad, tienen más dificultad, ya no pueden en muchos casos conducir, no tienen la misma capacidad para andar o hacer grandes recorridos, y evidentemente hay más limitaciones, eso lo vemos todo el mundo, todos tenemos a alguien mayor en nuestro entorno. Evidentemente, si tú además a eso asocias el vivir en la zona rural, pues las posibilidades de acceso a cualquier servicio se complican. Eso es por lo que mucha gente decide dejar de vivir en la zona rural. Con ese diagnóstico, teniendo este diagnóstico entre las manos, ¿cómo se aborda desde los profesionales de la psiquiatría como tú? Pues acercando los servicios a donde está la gente. Aquí hablamos de la salud mental, y en general la salud mental, como toda la salud, tiene una parte que es la enfermedad mental. La enfermedad mental donde mejor se trate, donde más tecnología hay, no cabe duda, que es en los hospitales y en los grandes centros terapéuticos, pero a las personas se las trata en su casa. Lo que decía antes el vídeo respecto al entorno, es decir, si queremos tratar la enfermedad, el hospital es nuestro sitio. Si queremos tratar a las personas, hay que tratarlas donde están. Y a partir de ahí, pues donde están es en esas zonas, y tendremos que, como profesionales, desplazarnos a donde están las personas. Cuando te desplazas a donde están las personas, el tratamiento que abordas ya no es el de la enfermedad solo, sino haces un tratamiento global que tiene que ver con los aspectos biológicos que asocian a la enfermedad, con los aspectos psicológicos que asocian a el carácter que tiene la persona, que viene condicionado por el lugar y el entorno en el que vive, y al entorno social en el que esa persona se desarrolla y se desenvuelve. Y si no haces ese tratamiento global, pues estás haciendo otra cosa. La salud mental es algo global, como se pone ahí, y cuando tratas de trabajar en un poco más allá y quieres llegar a toda la población, pues no te queda más remedio que ir donde la gente vive. Y la gente vive en el campo. Después de todos estos años que decíamos de larga trayectoria, Manuel, para ti, de todas las herramientas que actualmente disponen todos los servicios para intentar frenar, ¿no?, esas enfermedades o paliar de alguna manera esas enfermedades mentales, ¿cuál crees que es la más útil? ¿Dónde crees que ahí acertamos, digamos, a la hora de tratar y de acompañar a las personas? Pues las más útiles son las personas, los profesionales. Los buenos profesionales, los profesionales motivados, dedicados y que de alguna manera disfrutan del trabajo que hacen, que anteponen sus objetivos y el bienestar de las personas a las que tratan sobre otros condicionantes
también personales y muy lícitos, pero ese es el mejor instrumento, más allá que las tecnologías. Las tecnologías no van a sustituir a las personas, las van a ayudar, pero no a sustituir. Y un último mensaje antes de despedirte. El año que viene, en un 10 de octubre, estaremos mejor que hoy y tendremos, digamos, mejores cifras y sobre todo mejores sensaciones de que cuidamos la salud mental. Bueno, yo no sé si estaremos mejor, lo vamos a intentar. Supongo que eso se trata. Si uno lee el periódico no anima, pero bueno, vamos a intentarlo por estar mejor. Yo creo que bueno, el hecho de la presencia del presidente, la presencia aquí de las personas que nos planifican y nos organizan en Castilla y León, pues pone de manifiesto el interés que se está teniendo y cabe esperar que con el esfuerzo de todos pues estemos un poquito mejor, pero bueno, eso ya veremos. Pues confiemos en que estemos un poquito mejor. Agradecemos evidentemente tu presencia aquí y tus palabras y ese intento, ¿no?, que has dejado aquí ante este público, que te agradece evidentemente tu presencia en este día tan importante para la salud mental. Y seguimos, si os parece, en este caso con Susana Redondo, jefa del Servicio de Evaluación y Prevención del Consumo de Drogas del Comisionado Regional de la Junta de Castilla y León, porque con ella hemos abordado el tema no menos importante del consumo de tóxicos y de adicciones. Pues yo creo que hay diferentes grados de conciencia en función de qué sustancia o de qué problema. Y me explico, en relación, por ejemplo, con el tema del alcohol, no hay mucha conciencia. Es decir, la conciencia está como en los extremos. Cuando las cosas son muy exageradas, los consumos son muy grandes. Es decir, cuando ya hablamos del proceso ya instaurado del trastorno por uso de alcohol. Pero los consumos diarios, no solo en población joven, porque el problema del alcohol no es un problema solo de la población joven, sino en la población general, están muy, digamos, muy banalizados. Es decir, la gente consume mucho alcohol por encima de los consumos que se establecen de riesgo y no es consciente de ello. Si hablamos del cannabis, pues en el cannabis ha habido un cambio de patrón en los últimos 15 años. Era una sustancia que no se la veía, digamos, la veía como muy perniciosa y cada vez hay mayor tolerancia social. Y no por parte de los jóvenes, que siempre ha sido un colectivo que lógicamente como tiene conductas de riesgo, bueno, pues que siempre intenta saltar las líneas, los límites, ¿no?, para ahondar en su proceso de desarrollo, pero el problema es que hay una tolerancia social cada vez más por parte de la comunidad en general. Y desde eso, pues desde el año 2004 llevamos trabajando con programas a nivel universal, a nivel de familias con riesgo y cuando ya aparecen problemas trabajamos con la prevención indicada. Entonces, bueno, pues cubrimos todas las necesidades en función del riesgo de esos chicos y chicas y de sus familias o educadores en el caso de que corresponda. Y aunar y trabajar desde la prevención y desde la prevención de calidad y basada en la evidencia es un trabajo que yo creo que nos corresponde a todos, a sanitarios, educadores, gente que estamos en servicios sociales, mediadores, monitores de tiempo libre, monitores deportivos. Es decir, ese es un trabajo también de formación, que es muy, muy importante que todos los profesionales que formamos parte y trabajamos en las vidas de estos chicos y chicas estemos todos un poco alineados en cómo lanzar los mensajes, cómo detectar los casos cuando los haya y cómo derivarlos a donde sea necesario en función del riesgo. Pues nada, seguimos después de estas palabras de Susana Redondo. Seguimos aquí en Valladolid, en la Consejería de Sanidad, y esta vez lo hacemos acompañados de Paula Méndez, trabajadora social de aquí, precisamente de Valladolid. Paula, muchas gracias por estar aquí unos minutos con nosotros. Y Elsa Pascual, del equipo de promoción de la autonomía personal de la Diputación de Valladolid. También bienvenida, por supuesto, y te agradecemos que estés aquí con nosotros. Paula, si te parece, empezamos contigo. Necesidades sociosanitarias de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental y lo que intentáis abordar para evitar hospitalizaciones en el mejor de los casos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablas de necesidades sociosanitarias o necesidades que pueden tener el colectivo de personas con enfermedad mental y a mí me parece que las necesidades en muchas ocasiones son las mismas. Quiero decir, todos tenemos una necesidad de seguridad, de relacionarnos con personas, de acceder a los recursos. Entonces, en general, yo diría que son las mismas, independientemente de la patología que podamos tener o no podamos tener.
Si nos vamos al colectivo específico de personas con una enfermedad mental, bueno, sí que es verdad que nosotros que trabajamos diariamente con este colectivo, la lista podría ser infinita y tampoco nos vamos a detener en todas, porque además cada individuo pues es único y tiene unas necesidades, pero quizás por englobar pues quizás las más importantes, yo destacaría pues la principal, el recurso a los accesos básicos, como puede ser la educación, sanidad, justicia, transporte, que quizás sí que necesiten pues algo más de apoyo y orientación. Para eso estamos los profesionales, para poder prestarles este apoyo. Otra, por ejemplo, por nombrar el tema de la vivienda. Creo que esa necesidad la tenemos todos y más en los tiempos que corren, todos podemos tener esa necesidad, pero sí que tenemos que tener en cuenta pues esas características de cada persona y de qué manera podemos apoyar en la búsqueda de un hogar, ¿no? Que al final no deja de ser un derecho constitucional. Por nombrar dos más, pues por ejemplo el empleo. Es verdad que la tasa por desempleo en este colectivo es bastante mayor que en otro tipo de población. Entonces, el poder trabajar con ellos, orientarles a centros especiales de empleo, a itinerarios, programas de itinerarios laborales, bueno, pues es en eso donde tenemos que apoyar. Y luego me decías el tema de intervenciones para evitar la hospitalización. Yo creo que la tendencia, y eso está claro en los últimos años, es que hemos pasado de ese modelo en el que se abogaba quizás más por esos ingresos hospitalarios y demás, y vamos a esa tendencia de lo que llamamos el modelo reticular de atención comunitaria, que precisamente es eso, que podamos atender a los pacientes, en mi caso cuando estoy con ellos, desde el propio entorno comunitario. Esto tiene dispositivos concretos, pues yo voy a hablar de lo que yo conozco. Por ejemplo, desde el Hospital Río Ortega tenemos unidades como la hospitalización a domicilio, la unidad funcional asertivo comunitaria, incluso recursos tangibles como la red de viviendas sanitarias de entrenamiento autónomo, en las que trabajamos pues todos los equipos multidisciplinares que ya han hablado los compañeros, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, todo el equipo de enfermería y por supuesto trabajadores sociales, pues para poder prestar ese apoyo a los individuos dentro del propio entorno. Elsa, supongo que compartes parte de los retos y también de las estrategias, ¿no?, que ha mencionado Paula, ¿no? Pues efectivamente, así es. Buenos días. Gracias por contar con alguien profesional del sector de servicios sociales, porque al final complementamos la atención a las personas, como bien ha dicho Manolo Franco, en el entorno comunitario, en los dos sistemas, y también teniendo en cuenta la institucional en la que desempeño mi trabajo, que es la Diputación de Valladolid. Trabajamos mucho, sobre todo en el ámbito rural, que se enfrenta a retos diferentes, porque al final los recursos suelen estar concentrados en las ciudades. El equipo en el que desempeño mi trabajo, junto con otros roles profesionales como psicología, trabajo social, educación social y terapia ocupacional, se desarrolla sobre todo en los domicilios, y trabajamos de manera coordinada y conjunta con todo el sector sanitario, desde los centros de atención primaria en las poblaciones donde residen las personas a las que prestamos atención, como con los equipos de salud mental o los profesionales del ámbito sanitario, cuando trabajamos con personas que tienen problemas de salud mental y necesitan esa atención médica. Si bien es verdad que nuestro trabajo presta apoyo a personas en situación de discapacidad y dependencia, y nuestra labor principal es complementar, coordinar y articular todos los recursos de apoyo a través de prestaciones y servicios a través del Sistema Nacional de Dependencia. Para ello, se puede dirigir a el CEAS de referencia, y son las compañeras de servicios sociales quienes comienzan con esa labor asistencial. Elsa, nos decías el tema de los domicilios, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona que ha pasado por una enfermedad mental y que ha estado ingresado, cuando regresa de ese centro hospitalario, en el domicilio no todo cambia, ¿no?, de un día para otro, por mucho que haya, ¿no?, pasado unos cuantos días en un hospital bien atendido, pero claro, en el domicilio es otro tipo de atención, ¿no? Claro, se enfrentan a muchos retos. Tienen que regresar a
a su vida anterior después de pasar un proceso crítico tras una hospitalización. Pero yo creo que sí que se está haciendo grandes esfuerzos y con la estrategia de salud mental se abordarán todos estos temas en proporcionar a las personas esos apoyos en su domicilio, con distintos recursos. Intentamos también poner en valor el esfuerzo de las familias, el apoyo de la comunidad, de las entidades que estaba Carla presente, colaboradoras con la administración y que prestan apoyos a las personas en su domicilio. Paula, tú querías también hacer hincapié en qué importante es la coordinación, ¿no?, de los equipos, como si fuera un equipo, hacer piña, ¿no? Claro, es que al final, si no tenemos coordinación, todo esto de lo que estamos hablando continuamente, de esa coordinación sociosanitaria, pues sería inviable. De manera tangible, nosotros, por supuesto, tenemos desde Sanidad, nos tenemos que coordinar, por supuesto, con atención primaria, atención especializada, pero luego continuamente pues estamos en contacto con los EPAP, con los equipos de promoción de la autonomía personal, con los DEAS, con los equipos de apoyo a familia, con entidades tutelares, con entidades proveedoras de servicio, y no solo, o sea, nuestros teléfonos normalmente echan humo en nuestro día a día, pero es que luego aparte hay acciones concretas, reuniones semanales muy establecidas en las que nos reunimos todos los profesionales y así podemos garantizar esta continuidad de cuidados en todos los individuos con los que trabajamos y en todas las personas con las que trabajamos el día a día. Paula, Elsa, yo antes de despediros quería preguntaros, ¿qué importante es para vosotras que se dé precisamente visibilidad a los problemas de salud mental, que la gente cuente, oye, voy al psicólogo, necesito ir al psiquiatra, voy a un terapeuta, tengo un problema, necesito ayuda, ¿no? Que se visibilice el Día de la Salud Mental, pero también todos esos problemas y que ya no nos dé, ¿no?, ese reparo, ese miedo, esa vergüenza, ¿no?, a contar que no estamos bien, ¿no? Bueno, no sé si quiere, pero bueno, yo creo que sí que vamos en esa línea en que cada vez pues esté más normalizado el que tú puedas decir si quieres o no quieres. Por supuesto, estás en todo tu derecho de poder decir si vas al psicólogo, al psiquiatra o... Creo que esto ya no nos tiene por qué llamar la atención como llamaba antes la atención, ¿no? Y se catalogaba y quizás había un estigma mucho mayor y que vamos trabajando todos en esa línea para poder conseguirlo. Elsa. Sí, comparto su opinión. Al final, como en servicios sociales trabajamos con personas con situaciones, además de vulnerabilidad añadidas, los problemas de salud mental azotan a estas poblaciones tan vulnerables más si cabe. Entonces, sí que es verdad, los apoyos son fundamentales y la coordinación entre los dos sistemas me parece también súper importante para intentar luchar contra este estigma. Cualquier persona podemos pasar por una situación similar y tenemos que perder el miedo y el tabú a dirigirnos a pedir ayuda en el momento que lo necesitemos. Pues os agradecemos, Paula, Elsa, vuestra labor diaria y, por supuesto, estos minutos que habéis tenido, pues eso, esa atención que habéis tenido con nosotros estos minutos aquí en la Consejería de Sanidad, donde seguimos, pero nos volvemos a desplazar, volvemos a viajar y ahora nos vamos a Palencia, a la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Yo creo que no es tanto el crecimiento, sino que se ha visibilizado más la necesidad de pedir ayuda, también se ha tomado más conciencia de los problemas de salud mental y yo creo que la gente tiene menos miedo a acudir a un profesional, pues a pedir ayuda y a solicitar, pues eso, algún tipo de terapia, acercarse más a conocer los centros y a ver un poco qué se hace en estos centros y qué se puede beneficiar, ¿no?, aquí las personas. Hemos visto con el paso de los años que la salud mental es salud mental en todos lados, pero en el medio rural hay necesidades que no se tienen en cuenta. La gente sola lo puede pasar peor. Exactamente, la gente sola, el problema de la soledad, incluso la soledad no deseada, hace mucho hincapié en lo que es la salud mental de las personas. Nosotros, como recursos de la comunidad, utilizamos mucho los recursos que hay en el entorno y aprovechamos los recursos que ofrece, en este caso, la ciudad de Palencia, a toda la ciudadanía de Palencia, ¿no?, para que las personas con discapacidad psicosocial se puedan beneficiar de
pues de los recursos culturales, de ocio, de tiempo libre, igual que el resto de ciudadanía, ¿no? Y en eso también se apoya. Pero aquí se hacen talleres de manualidades, siempre desde el punto de vista de las habilidades manipulativas, estimulación cognitiva, etcétera. Un poco lo que se trabaja también en base a los proyectos de vida de las personas, a las necesidades que tiene la persona y también un poco respetando sus gustos, sus intereses y un poco pues un poco eso, su proyecto de vida, ¿no? Cuando estamos en el mundo rural y hablamos de salud mental, hay tabú, hay mucho prejuicio y mucho estigma y sobre todo autoestigma. Al final yo creo que lo peor es el autoestigma, porque al final las personas que tienen algún problema de salud mental les da vergüenza realmente admitir que tienen un problema, y cuando el entorno no es amigable o el entorno no entiende lo que es un problema de salud mental, al final se complica y se convierte en un hándicap. Aquí, como estamos viendo, y lógicamente sabemos que hay muchos recursos que se le ofrecen a esas personas que deciden, ¿no? o que acaban siendo personas usuarias de centros como el que estamos, ¿no? Pero también encuentran una cosa que es difícil de palpar, pero que es un bien, digamos, que se aprecia muchísimo por esas personas, que es la complicidad, la empatía, hablar el mismo idioma, ¿no? Que te hablan desde esa cercanía y desde ese acompañamiento que tan necesario, claro, es, ¿no? Tú lo has dicho, ese acompañamiento que es muy necesario. Muchas veces la gente lo que necesita también es ser escuchada, ¿no? Pues eso, contar su historia de vida, también desahogarse y también encontrar espacios donde confluyas con otras personas, tanto si eres persona con un problema de salud mental o si eres un familiar, confluir en espacios donde confluyas con personas que han vivido tus mismas vivencias, tus mismas experiencias, sentir que no estamos solos, ¿no? En esta batalla, si la podríamos llamar así. Y cuéntame, ese lenguaje que ya hablaba antes también con Ángel, esa complicidad, esa empatía, es la que se le ofrece desde aquí cuando cruzan la puerta, cuando se deciden por fin a pedir ayuda, digamos. Siempre, al final los profesionales que nos dedicamos a esto, uno de nuestros puntos tiene que ser la empatía y entender a la persona, porque probablemente el profesional que te esté atendiendo también haya pasado por eso o pasará, porque al final los datos son los datos y todos vamos a acabar padeciendo algún problema de salud mental, como una ansiedad, estrés, depresión. Entonces, empatía es nuestra señal de identidad. Y eso que nosotros llamamos grupos de ayuda mutua o grupos de apoyo, escuelas de familias, grupos de psicoeducación para personas con problemas de salud mental, etcétera. Esos espacios que se generan en definitiva son esos, ¿no? Espacios donde compartir con otras personas con vivencias similares y que a veces nosotros nos encerramos en nuestro problema, no somos conscientes o en ese momento no tenemos o no encontramos las herramientas o las estrategias para poder abordar una situación que se nos está dando y cómo podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Porque esa conciencia también, o esa conciencia de que la salud mental también es colectiva y que todos somos parte también un poco del tratamiento. Yo creo que eso también está muy arraigado en nuestros centros. Pues ojalá que la gente, ¿no? Siga pidiéndoos ayuda y que locales como este, la Asociación de Salud Mental de Palencia, se quede pequeña de tanta gente que se acerca por fin, ¿no? Sí, a dar ese paso y a pedir ayuda, ¿no? Exactamente. Se refería Ángel Lozano a la empatía y Román Gómez también a la empatía para frenar la vergüenza o el tabú, ¿no? Es precisamente esa empatía la que busca incansablemente Cecilia Borràs desde hace más de 12 años. Cecilia es la presidenta de la entidad Después del Suicidio, Asociación de Supervivientes, donde reúne precisamente en grupos de duelo a esos familiares que desgraciadamente han perdido a alguien, a un ser querido en su entorno familiar. Hemos estado con ella y esto es lo que nos ha contado. Se dice, y doy fe de ello, que los grupos de iguales, sobre todo en el duelo por suicidio, es oro, porque podemos crear un espacio de seguridad, de confianza, donde tú puedes hablar, cualquier persona puede hablar de aquello, de qué le pasó, cómo lo vivió, qué siente en torno a aquello, sin ser juzgado, sin ser invalidado, al contrario, sintiendo ser compañero de un viaje, de una vivencia que es muy, muy, muy difícil de compartir fuera, porque habrá inseguridad, porque habrá incomprensión, porque estamos hablando, sobre todo, porque estamos hablando de suicidio, y el suicidio es una muerte muy interpretable, con lo cual fuera de este entorno de seguridad te vas a sentir inseguro para poder explicar aquello que has vivido. Por lo tanto, son oro puro. La persona necesita un tipo de abordaje muy, muy holístico, muy integral, que la familia también
se involucre en ese proceso de curación. Y muchas veces esto no está contemplado, ¿no? Y el paciente, esto sería impensable si estuviésemos hablando de un paciente con cáncer. En cambio, en salud mental no se contempla de una forma tan integral, involucrando a la familia, si es posible, involucrando un acompañamiento a los pacientes en su proceso de enfermedad. Entonces, yo creo que hemos de cambiar este paradigma y esta visión sobre el bienestar de las personas. Pues tenemos que cambiar, tenemos que poner herramientas, decía Cecilia Borràs. Y qué mejor persona para hablar de esas herramientas aquí en la Consejería de Sanidad que hacerlo acompañado de Silvia Fernández, directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Junta de Castilla y León. Silvia, por supuesto, primero te agradecemos tu presencia y pues esas palabras que imagino que vas a dirigir a este público que nos acompaña para que pensemos en positivo, para que sigamos confiando en que vamos a seguir avanzando. Sí, bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de nuestro consejero. Ha hecho un esfuerzo muy importante por llegar. Hoy es jueves, Día Mundial de la Salud Mental, donde también se celebra siempre el Consejo de Gobierno. Él quería estar presente. Aquí tenemos de verdad que agradecer su presencia. Bueno, yo no puedo más que estar orgullosa de este día hoy, de la participación que hemos conseguido de todos esos profesionales que uno tras otro han ido pasando por aquí o que se han prestado para que fuéramos a grabar a sus ciudades su aportación, porque todo el mundo quería estar hoy presente. Yo creo que queda claro que tenemos un compromiso muy firme. Nuestro presidente decía que las próximas semanas, estamos muy ilusionados con ello, vamos a ser capaces de presentar nuestra estrategia que responde a un trabajo durante casi 2 años de muchísimos profesionales del entorno sanitario, porque no hay que olvidarse que la estrategia viene para mejorar la asistencia sanitaria, pero no se puede hacer solo con profesionales de sanidad, para entendernos. Necesitamos de la aportación de muchos, como aquí hemos visto, de ese apoyo sociosanitario, de los servicios sociales, de la parte educativa, fundamentalmente en las etapas infanto-juveniles, donde nos decían los profesionales que es muy importante tratar a la persona donde vive, y en el caso del niño, pues mucho más, en su entorno escolar, en su entorno doméstico, con recursos específicamente dirigidos a ellos que permiten que esa atención se siga prestando sin interferencias, que no les encerremos en hospitales, sino que seamos capaces de que sigan manteniendo sus relaciones sociales, su normalidad y que puedan desarrollar esas herramientas que les permitan superar estos pequeños baches de la vida. También yo creo que hoy se ha dicho aquí la importancia que tiene el bienestar emocional frente a lo que llamamos la enfermedad mental. La salud mental abarca todo el recorrido, hablamos siempre del ciclo vital. Durante tu vida te pasan cosas que te afectan y te producen ese malestar emocional, que no es una enfermedad, pero que pues las personas necesitamos herramientas para poderlos superar, esos malestares y sobreponernos. Entonces, bueno, de todo esto va esa salud mental. En una comunidad como la nuestra, aparte de ese aporte de los recursos sanitarios específicos especializados que abordan la salud mental desde el medio hospitalario, no podemos olvidarnos en el caso de lo infanto-juvenil, la pediatría y, desde luego, para el adulto, en una comunidad como la nuestra. Yo creo que se lleva diciendo durante toda la jornada extensa, con personas mayores, con cuidadores de personas mayores, que también tenemos que considerar ya que son personas mayores con dificultades de acceso a los servicios. No podemos olvidarnos de la atención primaria, de la importancia que tiene para resolver ese malestar emocional y esas patologías leves, no complejas, al médico de atención primaria, al equipo en su conjunto. El equipo de atención primaria también tiene la aportación de la enfermería familiar. Tenemos también el trabajador social. Quiero decir que disponemos de toda nuestra red asistencial que está dispuesta a dar apoyo a esto, y esto se tiene que ver en nuestra estrategia, en nuestras nuevas líneas de trabajo. Silvia, no sé si coincides conmigo que otra de las palabras muy repetidas durante todo este espacio aquí en la Consejería de Sanidad ha sido la palabra coordinación.
básica para que los equipos y las ayudas lleguen, ¿no? Claro, es un aspecto fundamental. La coordinación sociosanitaria con lo social está muy clara que es necesaria, es imprescindible. Se lleva trabajando desde hace más de 20 años en coordinación sociosanitaria. Hoy decía alguien por aquí, bueno, cada vez está más presente y es más real, porque lo teníamos en los papeles, pero poco a poco, a través de ese trabajo del día a día entre profesionales, somos capaces de que ese paso de un recurso a otro, de una administración autonómica a otra, sea más sencillo, más fluido y se note menos. Para eso pues nosotros hemos ido desarrollando diferentes iniciativas. Una de las que estamos muy orgullosos en este momento es, por ejemplo, de la red de enlace de prevención de la conducta suicida en la edad infanto-juvenil. Hemos sido capaces, 3 administraciones autonómicas, la educativa, la social y la sanitaria, de ponernos de acuerdo para establecer, construir un sistema de detección precoz de esos problemas, esos malestares que pueden surgir en el entorno educativo o en la red de apoyo de servicios sociales, que nos permiten, mediante una vía preferente, hacer un abordaje de esa patología, de ese niño, de ese malestar, que en ese momento lo ve, lo detecta un personal que no es sanitario. Para nosotros esto es un avance, yo creo que es una innovación desde un punto de vista de la gestión en la aplicación de nuestro conocimiento sanitario y yo creo que va a tener muchísimos resultados, muy buenos resultados, ha sido muy bien acogido y bueno, seguiremos trabajando en ello desde luego. Supongo que también consideras en que es imprescindible la humanización de los equipos, de los profesionales. Nos decía en Zamora la jefa de enfermería, yo hace unos años veía pacientes, ahora veo a personas. Claro, también lo decía Manuel Franco. Manuel Franco decía, la mejor atención sanitaria a la persona se da en su casa, en su domicilio y en su entorno. Y eso es así, eso es lo que pretendemos. Bueno, pues yo no me voy a extender hablando de los modelos de atención sanitaria en la psiquiatría, pero si hay un territorio en España donde es imprescindible el estar presente con la persona, la humanización, el dirigirse al territorio donde vive, es Castilla y León, sin duda. Yo creo que desde la pandemia, desde que acabó la pandemia, el concepto de la humanización ha estado muchísimo más presente en todas nuestras actuaciones y bueno, pues a través de estrategias o del día a día, nuestra estrategia ya se verá en su momento, no quiero desvelar ni dar pistas, pero tiene una parte específicamente dirigida a la humanización y bueno, pues lo iremos viendo. Para acabar, optimismo, vamos a estar mejor. A ver, no podemos caer en el desasosiego ni tenemos que ser optimistas, como decía Manuel también, esperemos hacerlo mejor, esperemos ir marcando pequeños hitos que sean percibidos por nuestra población, por las personas, por los pacientes, como de verdad logros y que perciban que, bueno, pues que viviendo en Castilla y León se puede vivir bien y que la salud mental, no hay salud sin salud mental, que es el lema de este día de hoy, de verdad sea una realidad y que vean que sus administraciones trabajan por ese bienestar y por acompañarles en lo que llamamos ese ciclo vital. Pues Silvia, muchísimas gracias por tus palabras, optimistas por supuesto, y por estar aquí en este espacio, pues acompañados de muchísimo público aquí en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, aquí en Valladolid. Y hasta aquí este espacio dedicado a la salud mental, en el Día de la Salud Mental, 10 de octubre, o como recuerda la OMS, un día en el que no tenemos que olvidar que sin salud mental no hay salud. Hasta aquí este espacio en el que hemos hablado de problemas, pero sobre todo también de soluciones, de personas que necesitan esas soluciones y de los profesionales que trabajan y que se forman y que intentan mejorar cada día para dedicar y para ofrecer lo mejor de cada uno a esas personas que los necesitan. Ojalá que sigamos hablando de salud mental, ojalá que sigamos visibilizando y andando, ¿no? Transitando este camino y lleguemos a una sociedad mejor donde los problemas de salud mental sean cada vez menos. Muchísimas gracias y seguiremos por aquí trabajando y visibilizando todas esas soluciones que desde la Junta de Castilla y León se ponen sobre la mesa.